El objetivo de esta práctica es obtener el promedio de un listado de calificaciones de los estudiantes. Vamos nosotros a introducir lo que son las fórmulas en Excel. Vamos a darle formato a esos números de celdas. Vamos a ver algo que ya vimos en la práctica pasada, que fue el llenado de serie. Vamos a darle formato a lo que son los títulos y los bordes y el sombreado de celdas. Para iniciar con la práctica, te pido por favor que descargues el archivo que se encuentra en la plataforma en la unidad de Excel que se llama Prácticas 2 Fórmulas, el cual tiene el mismo contenido que estás visualizando ahorita. La fórmula para obtener el promedio la vamos a obtener de la siguiente manera. Las tareas equivalen un 40%, la investigación equivale un 20%, la asistencia un 10% y el examen tendrá un 30% del porcentaje de la calificación. Antes de iniciar a capturar la fórmula, vamos a explicar cómo se compone cada uno de los elementos de la fórmula. Primero, lo que son las tareas. Es decir, nosotros para sacar el 40% que equivalen las tareas tenemos que sumar la celda D5 con la celda E5 con la celda F5 con la celda G5. Se suman esos cuatro valores y se dividen entre 4 y se multiplican por punto 4. ¿Cómo tenemos que hacer la suma de esos valores? Bueno, no tenemos que sumar el 85, tenemos que hacer referencia al nombre de la celda. Es decir, nosotros vamos a colocar D5, que es el primer valor de la tarea 1, para Espinosa Gerardo, más E5, más F5, más G5, y todo esto lo vamos a dividir entre 4 y se multiplica por punto 4, que es el 40%. Lo dividimos entre 4 porque son 4 tareas. Esa es la primera parte de la celda, perdón, de la fórmula. Después, la investigación se encuentra en la celda H5, entonces va a ser la celda H5 por el porcentaje que vale, en este caso, punto 2. Después, asistencia, que se encuentra, su valor se encuentra en la celda C5. C5 por el porcentaje que vale, en este caso un 10%. Y el examen que se encuentra, su valor se encuentra en la celda I5. I5 por punto 3. Y así estos van a ser los cuatro componentes de la celda, perdón, de la fórmula. Nosotros los vamos a tener que unir en la fórmula. Y la fórmula quedaría de esta forma. Para iniciar a escribir la fórmula, primero colocamos el igual y después los valores de referencia de la fórmula de tareas. Paréntesis debemos de agrupar entre paréntesis porque es una suma y luego se divide el total de esa suma. Entonces abrimos paréntesis y ponemos D5 más E5 más F5 más G5, cerramos paréntesis, dividimos entre 4 y multiplicamos por punto 4. Si se fijan, los nombres de las celdas se encuentran en minúscula. No pasa absolutamente nada. Pueden estar en minúscula o mayúscula. Después, el segundo elemento de la fórmula es el valor de investigación. El valor de investigación hace referencia a la celda H5 por punto 2. Lo capturamos. Le ponemos más H5 por punto 2. Más el tercer valor, que es asistencia, que se encuentra su valor en la celda C5
por punto 1, que es el porcentaje que tiene la asistencia, más el examen que se encuentra en la celda I5 por punto 3, que es el porcentaje que equivale al examen. Una vez que ya acabamos de capturar la fórmula, le damos un Enter y Excel automáticamente nos da el resultado. Bueno, y se preguntarán, ¿y esto lo tenemos que hacer para todos los registros? ¿Qué tal si son 100 o 1000? No, Excel nada más tenemos que capturar la fórmula una sola vez y luego lo copiamos en las demás filas y Excel hace la referencia a cada una de las filas y toma los valores para obtener el promedio correspondiente a cada persona. ¿Cómo lo copiamos? Pues bueno, en la práctica pasada vimos cómo llenar una serie. Aquí nosotros nos colocamos, es muy parecido a cómo llenar una serie, nos colocamos en la parte inferior de la celda donde está el cuadrito negro y hacemos clic y arrastramos hacia abajo y automáticamente Excel calcula el valor de las fórmulas. Damos un clic en la fórmula, en la celda J6 y Excel nos presenta la celda, nos presenta la fórmula. Continuando, capturamos el título de la columna de calificación y la de número. Creo que quedó un poquito mal. Ahí está ya. Número. Precisamente ya que nos encontramos aquí en número, tenemos una serie. Ya, ¿se acuerdan cómo llenamos la serie? Pues bueno, seleccionamos los dos primeros datos de la serie y hacemos clic en la esquina superior, en la esquina inferior derecha y arrastramos hasta el último registro. Muy bien. Ahora aplicamos la parte de los bordes. Seleccionamos toda la lista y aplicamos los bordes, el botoncito de todos los bordes o la opción de todos los bordes aquí en la paleta. Seleccionamos todos los bordes. Vamos a poner en negrita los títulos de los bordes, perdón, los títulos de las columnas. Ya ponemos en negrita, ya nos quedan en negrita. Bueno, ahora vamos a poner, estas columnas se encuentran un poco anchas, vamos a ajustarlas de manera automática. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si nos posicionamos entre la columna C y D, en el borde de la columna C y D, damos un doble clic y automáticamente Excel le da un tamaño automático a esa columna. Nos vamos a la columna D e igual le da un tamaño automático. Por ejemplo, tarea 2, entre E y F, un doble clic y le da un tamaño automático. Pero lo podemos hacer de una manera un poquito más rápida si seleccionamos todas las columnas y a cualquiera, entre dos columnas nos posicionamos entre los dos títulos de dos columnas, en este caso G y H, y le damos un doble clic y las ajusta automáticamente todas. Para poner los bordes gruesos, pues bueno, seleccionamos el área a la cual le vamos a aplicar el borde grueso, nos vamos a la pestaña de inicio, a la paleta de bordes y nos vamos a la opción de borde de cuadro grueso. Hacemos clic, ¿sí? Automáticamente ya nos pone el borde grueso en toda el área seleccionada y después vamos a ponerle borde grueso a los títulos, a cada celda. Borde de cuadro grueso, hacemos clic y lo queremos poner el borde de cuadro grueso en cada celda, es decir que los lados de la celda también tengan borde grueso. F4, ¿se acuerdan? Para repetir la última tarea o la última tarea que realizó Excel con F4, ya no tenemos que hacer clic en el botón. Bueno, ya tenemos los bordes gruesos. Ahora vamos a darle formato al número. Para darle formato al número, estos números se encuentran bien con su formato ya presentable, pero estos números no. Vamos a quitarle el punto decimal. Seleccionamos el área a la cual le vamos a quitar los puntos decimales o a la cual le vamos a dar formato y damos clic
en botón derecho, clic con botón derecho, formato de celdas y le damos clic en número. Aquí tenemos varias pestañas, alineación, fuente, bordes, relleno, proteger. Pues aquí nos vamos a la parte de número. Seleccionamos número y le decimos que no va a tener posiciones decimales. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando le damos dos posiciones decimales. Le damos a aceptar y nos pone todos los números con dos posiciones decimales. Pero esto no es lo que queremos. Queremos que tenga nada más ninguna posición decimal. Le decimos que 0 posiciones decimales y le damos a aceptar. Y ya nos deja, Excel redondea automáticamente el número y no le da ninguna posición decimal, porque así se lo indicamos. Vamos a hacer un poquito más altas las filas. Les vamos a dar un tamaño de 18. Seleccionamos todas las filas. Recuerden que para seleccionarlo tenemos que hacer desde el número de la fila, porque si no lo hacemos desde el número de la fila selecciona nada más la celda y no podemos aplicar la acción a todas las filas que queremos. En este caso damos clic en el número de la celda, seleccionamos, nos posicionamos entre una fila y otra, cambia la imagen del cursor y le vamos a dar un alto de 18. Soltamos y aquí tenemos el alto del 18. Bueno, ahora vamos a centrar o acomodar los datos de las calificaciones y los nombres de los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, número, si nos fijamos acá arriba, se encuentra abajo. Verticalmente se encuentra abajo. Lo que queremos es centrarlo. Todas deben de estar centradas en el orden vertical. Le damos un clic y esta fue la única columna que cambió. Todas ya se encontraban centradas en el orden vertical. Si le damos un clic aquí para que posicione los datos en la parte inferior, si se fijan, los posiciona todos en la parte inferior de la celda. Lo queremos centrado. Este dato sí debe de encontrarse justificado a la izquierda, tal como está. Y todos estos deben de encontrarse centrados. Ya estaban, pero ustedes los deben de centrar en caso que no lo tengan. Los títulos, pues los centramos en toda la celda, le damos combinar y centrar. Y al primer título, al de la materia, le vamos a dar un tamaño de 14, negritas. Y al título de la unidad lo vamos a centrar y le vamos a dar un tamaño de 12 y ya no negrita. Pues ya casi acabamos. Ya lo único ahora que falta es darle el orden a los datos. ¿Cómo los vamos a presentar? ¿Por nombre? ¿Cómo los vamos a ordenar? ¿Por nombre o por calificación? En este caso vamos a ordenarlos por nombre. Si se fijan, los nombres se encuentran escritos primero por el apellido paterno. Seleccionamos el área que vamos a ordenar. No debemos de seleccionar nada más la columna de nombre, porque al momento que lo ordenemos se pierden estos datos. Se pierden y ya no van a concordar con el nombre del estudiante. Entonces es por eso que debemos de seleccionar todo el área. En este caso le vamos a dar datos, ordenar, y le vamos a decir, Excel por default tiene palomeada esta columna. Nosotros le vamos a decir que no, que mis datos no tienen encabezado y vamos a darle el orden por la columna B. Seleccionamos columna B y le damos a aceptar. Y si se fijan, nos ordena los datos por la columna B, que fue el primer valor que le dimos para ordenar, y nos lo acomoda automáticamente sin que se pierda la referencia de sus calificaciones y su promedio. No se pierde ninguna referencia. Excel ordena todo automáticamente. Si lo quisiéramos ordenar por calificación, pues también lo podemos hacer. Nos vamos al mismo botón de ordenar, a la pestaña de datos, ordenar. Y aquí en la pestaña de datos ordenar, en lugar de darle
por la columna ordenar por la columna B, le vamos a dar ordenar por la columna J. Y el criterio de ordenación lo podemos nosotros cambiar de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a ponerle de mayor a menor. Le damos a aceptar y ya nos deja ordenada la lista desde la calificación mayor hasta la calificación menor. Pero bueno, lo queremos por apellido. Prácticamente con esto terminamos pues esta práctica.